Nos vamos a meter en revisionismo histórico. Hace unos días pasó una fecha muy importante en nuestra historia. Y aquí en Malvinas Causa Central, nuestro historiador de cabecera es el doctor en historia, docente en la Universidad Nacional de Lanús, Facundo Di Vicenzo. Facu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Juan querido? Bien, ¿vos? Eh, Bien, todo bien. Bueno, felicito ahí a toda tu tropa, abanderados de todo, espectacular. Gracias, gracias. Sí, ahí, Así ahí. que A Malik, que estará de escolta en la bandera. Así que ahí en espectacular. casa estábamos muy contentos por él. Así que gracias, Bueno, Facu. bueno, Eh, ya como docente secundario, esas cosas yo las festejo mucho, Muy ¿viste? bien, muy bien. Así que bueno. Esto es Eh, primario todavía, pero mejor el bueno, curso bueno, primario, ahí muy bien Malik, que va creciendo espectacular. y le puso muy vara a la alta a la hermana, eso sí, la hermana que tiene 10 meses ahora ya tiene la vara alta por culpa de su hermano, porque si fuera por su padre tenía la vara bien baja, pero no, bueno, Malik ya la puso alta. Bien, bien, bien. Facu, hoy nos vas a hablar de una batalla muy importante, que es la batalla de Suipacha. Hace un tiempo atrás habías hecho una introducción a esta batalla hablando de otra batalla. No sé si querés hacer algún comentario de eso, ponerlo en contexto, o por Sí, dónde nos querés comenzar de esta batalla tan importante en la historia nacional. sí, exactamente, Juan. Bueno, en esto que vamos a ver cuánto, en general eh, somos de continuar, venimos haciendo estas charlas hace rato, yo tengo fe de que vamos a seguir. Sí, obvio. Pero bueno, nos pusimos en un trabajo de largo aliento que es como continuar la expedición al Alto Perú, ¿no? Dijimos, el último encuentro que tuvimos, hablamos de que aquella expedición que salió el 7 de julio rumbo al Alto Perú. Estamos hablando de una vez que se produce en 1810 la Revolución de Mayo, hay un acta que se labra el mismo 25 de mayo, en donde uno de los ítems o de los puntos era llevar una expedición para que las demás provincias de la Unión, las provincias unidas al Río de la Plata, respondan a esto que es la Revolución de Mayo, ¿no? O la idea de que, bueno, han cambiado las autoridades que regían a todo el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Esto, obviamente, tuvo en su momento discusión, creo que al día de hoy no hay ninguna discusión, que fue una revolución, lo que se produjo el 25 de mayo. Eh, ¿Por qué digo esto? Alguna vez lo hablamos, porque recordamos que en 1810 se pone como fachada a Fernando VII, ¿no? Dicen, hasta que vuelva Fernando Ujú. VII a estar liberado, ¿no? Entonces algunos tomaron ese artilugio que tuvieron los revolucionarios para decir que no, en realidad no se hizo una revolución. En realidad estamos en un momento en donde hay modificaciones, ¿no? Que esto, de paso, si me dejás, Juan, Sí. quería comentar lo que la otra vez revisando lo que dijimos, lo que dije yo, en este aspecto, me digo, esto no lo mencionamos muy importante, que hay todo un proceso de modificaciones en el Río de la Plata que se viene dando desde las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, hay un, algunos sectores que empiezan a estar descontentos con las autoridades coloniales, ¿no? Al mismo tiempo hay una reconfiguración internacional, geopolítica internacional. Probablemente esto no nos gusta a los historiadores, pero les aviso a los que piensan que las cosas, ahora estamos en un proceso de reconfiguración geopolítica de dimensiones eh, atómica, no sé cómo decirlo, lo que está pasando hoy en el mundo tiene un poco de relación, digo, en el sentido para ver contextos, con lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? En el sentido de que se producían guerras y muy violentas en Europa, digamos, en el centro de poder, y esto va a repercutir en las colonias, ¿no? O sea, tenemos un Napoleón en ascenso, tremendo, ya arrollando países, pero tenemos también una capa que nosotros la sufrimos mucho y la seguimos sufriendo, de poder cada vez más intensa que se da desde los imperialistas del norte, ¿no? Estoy hablando de Gran Bretaña. Inglaterra venía en un ascenso
tremendamente poderoso y más profundo y más contundente, ¿no? O sea, estamos en el contexto donde Inglaterra nos hace a nosotros las invasiones inglesas, pero está atacando, está tomando posesión en África, en Asia, en Oceanía. O sea, Inglaterra se lanzó a enfrentar a Francia en todo el territorio, en todo el planeta. Y por el dominio del mar, que es muy importante para el comercio, que era lo que en definitiva más le importaba. Donde llegaba un buque de guerra, en realidad era para que llegue el comercio atrás, ¿no? Ahí estaba la clave. Por eso van a la parte del sur del continente africano y de ahí vienen para Buenos Aires, pensando siempre en esas rutas marítimas. Exactamente, no nos olvidemos que, bueno, en algún momento nos juntábamos a hablar, las invasiones inglesas comienzan con una embarcación que viene de Sudáfrica, ¿no? O sea, Claro. de Ciudad del Cabo. O sea, tenían muy en claro ellos con el amigo Néstor Forero siempre lo comenta, ¿no? Esa linealidad que empiezan a desarrollar en los tres digamos, si agarramos el mapamundi y lo dividimos en tres, en el Atlántico Sur, en el Atlántico Norte y en la zona central, ¿no? Que tenían bien en claro dominar esas tres franjas, ¿no? Marítimas y territoriales. Y bueno, eso también repercute en las colonias. ¿Cómo repercute? Con algo que un historiador, Tulio Alperindongui, que es un historiador liberal de la academia, pero que tiene una palabra que me parece interesante, en este caso que habla de ruralización del poder. O sea, empiezan a aparecer otros sectores en el escenario rioplatense y en el escenario del Virreinato de Río de la Plata, vinculados a esa otra economía que empieza a desarrollarse con Inglaterra, que es ilegal, que es contrabando, es ilegal. Esto, ¿no? En el sentido de que es una economía que empieza a circular en el Río de la Plata y en el Virreinato, que está vinculada con la piratería, con el ataque de barcos, digamos, es una economía sucia. Sí, porque ahí España tenía el monopolio de lo que entraba, salía. El único comercio que le deja a los británicos es la trata de personas, a las personas que traían esclavizadas justamente de países del continente africano, de zona del continente africano. Es el único comercio, entre comillas, porque la verdad llamar eso comercio es bastante desagradable, pero era lo único que dejaban a los ingleses. Que ahí también está, agrego solo esto, Facu, toda la información que tenían los ingleses por sus rutas de las personas que traían esclavizadas, que en general iban a Potosí, ¿no? Pero muchas quedaban en otros lados, no estoy diciendo que era exclusivamente ahí, estaba en Montevideo, ahí en Buenos Aires, pero en esa ruta que hacían de las personas esclavizadas, los ingleses tienen toda la información de esta zona. Quería agregar, digo, porque siempre está bueno, a veces se muestra a Inglaterra como algo bueno, ¿no? No, pará, que bueno, bueno no tiene nada, pero en fin. Sigamos, Facu, dale. Exactamente. Y bueno, entonces hay sectores que empiezan a ver que esto va a ser un problema para toda la revolución, que hoy no nos vamos a meter, nos podemos meter en otro momento, ¿no? Pero es muy interesante que es esa pandilla del puerto, ¿no? Claro. Son esos tipos que empiezan a vincularse con toda esta cuestión sucia. Con el comercio ilegal. Para el comercio ilegal, ¿no? Y estos personajes se empiezan a distinguir, y esto es muy importante, de los productores, o sea, de aquellos que realmente trabajan en el campo. O sea, a lo que quiero decir con esto es, por un lado, para decirlo así brutalmente, por un lado están los tipos más parecidos como a Rosas, ¿no? Que tienen territorio, que tienen ganadería, que trabajan en el campo, que están con la peonada, que se vinculan con los indios, ¿no? Que tienen una forma vinculada con todo este pasado español, todo este pasado hispánico, ¿no? Que hay cierta continuidad, culturas, tradición. Y después está el puerto, que es algo mucho más reducido, mucho más pequeño, podríamos decirlo en términos ya más de pensamiento, más desarraigado, ¿no? Y estos tipos buscan ganancias como de lugar, con ilegalidad, legalidad, como les importa, ¿no? O sea, van a estar atrás de cualquier movida que les sea favorable a sus intereses, ¿no? Son los que después van a devenir en unitarios, ¿no? Que son capaces
de llamar a potencias extranjeras para dirimir problemas internos, ¿no? Básicamente los unitarios van a hacer eso. Ellos no van a tener problema, hasta muchos de ellos no van a tener problema en cambiar de bandera, ¿no? O sea, claro, que no gobierne Francia, Inglaterra, yo quiero hacer mi negocio y punto, ¿no? Bueno, todos esos componentes están en ebullición. Es una olla que está cuando se produce la revolución y saltan y quieren la revolución. Pero ahora hay algunos que quieren la revolución para una cosa y hay otros que quieren para otra, ¿no? Entonces ahí tenemos todo un problema. Y este problema se manifiesta, por ejemplo, con Liniers. Entonces la campaña al Alto Perú se da un elemento central de la campaña es porque Liniers no está de acuerdo con lo que se está dando en Buenos Aires. Y acá podemos entrar o para no armar lío, vamos a decir que hay historiadores que están de un lado y del otro, del campo revisionista. Algunos dicen, ya no hablo de los liberales, hablo de los revisionistas, ¿no? Directamente, dicen que Liniers, bueno, en realidad lo que estaba haciendo era defendiendo los intereses de Córdoba y los intereses de su pueblo, que también es cierto, ¿no? Que también es cierto. Y también podemos decir que fue un elemento, la expedición esta Alta Perú, para eliminar cualquier disidencia. O sea, los porteños o esta expedición que sale de Buenos Aires empieza a mostrar signos de autoritarismo, signos de irrupción en las provincias, de una embestida. Bueno, acá se hacen las cosas de esta manera. Bueno, empieza, una vez que se termina de fusilar a Liniers y a todos los que estaban con esa resistencia, se continúa hacia el Alto Perú. Y ahí llegamos a Cotagaita, que fue el combate de Cotagaita, en donde esta tropa, mientras va avanzando, se empieza a dar un proceso bastante complejo, en donde los diferentes funcionarios antes coloniales empiezan a decir, bueno, a ver qué pasa, por qué determinación toman. Ya Buenos Aires no es un centro de poder. Entonces el centro de poder está en el Alto Perú, está en el Virreinato del Perú, está en Cusco, está en Lima. ¿Qué me dicen de allá? ¿Qué me viene? Y de allá dicen, no, esto que hicieron en Buenos Aires hay que reprimirlo, hay que aniquilarlo. Y mandan a este señor, a Córdoba, ¿no? Al general Córdoba, con un ejército, unos 1.200 hombres, para reprimir ese avance. Entonces, es interesante este momento. Por un lado tenemos, desde Córdoba para arriba, que hay, desde Córdoba hasta Perú, hay un montón de provincias con sus funcionarios, con sus cabildos, con sus vecinos, que empiezan a discutir, che, ¿estamos con los revolucionarios o no estamos con los revolucionarios? Y medio con el retrovisor miran, dice, ¿qué pasó en Córdoba, che? A ver, ¿cómo va el partido, no? Claro. Y cuando una vez que se da lo de Córdoba, el partido cuando dicen, che, ganó los porteños, se empiezan a dar vuelta varias de estas intendencias. En ese contexto llegamos al combate Cotagaita, en donde era importante ver qué pasaba, ¿no? Y esto lo vimos la última reunión. En Cotagaita está el ejército de este personaje Balcarce, un tipo muy interesante, ¿no? Muy interesante de estos que le gustan a repasar. Bueno, él está en otra época, ¿no? El amigo Juan Godoy, pero estos militares con cierta proyección estratégica de proyecto de nación, ¿no? Estos tipos que son interesantes. Porque Balcarce, esto que trae Facu, porque Balcarce de los pocos que era de carrera militar. Digo, en general no eran los que estaban al frente de las tropas de carrera militar. Balcarce sí. Balcarce es hijo de un militar, se va a España, se forma. Dicen que combatió, no junto al lado de San Martín, pero en batallas que también participó San Martín. Digo, era Balcarce de los pocos. Balcarce es muy interesante. Sí. Balcarce es un tipo que, primero, para ponernos más o menos lo que dice Juan, ¿no? El tipo estuvo en los ejércitos que enfrentaban a Napoleón. Claro. O sea, estuvo en un momento que peleaste con Napoleón, estás en la cresta de la ola de lo que es estrategia militar, lo que es la batalla, experiencia, estás en, sí. Después el tipo está en las invasiones inglesas, y algo que a mí me interesa, bueno, a Juan también somos fanáticos de las invasiones inglesas en el sentido del estudio, ¿no? Y de esa gesta que fue tremenda, que vuelvo a hacer mi reclamo, la Plaza de Mayo, yo entiendo la simbología que tiene, pero tendría que llamarse Plaza de la Victoria, ¿no? Porque la Plaza de la Victoria a los ingleses, ¿no? El paseo que le pegamos a los ingleses en la Reconquista. ¿Cómo se llamaba? Me contaste vos. ¿Cómo se llamaba antes? Exactamente.
¿no? Bueno, Balcarce en esas invasiones inglesas es tomado prisionero y lo llevan a Inglaterra, a Londres. O sea, el tipo va a Londres, después lo liberan en España, ¿no? Y después se viene con San Martín para formar parte de la logia Lautaro. Son estos militares de carrera que San Martín pone al frente. De hecho, para que se den una dimensión de quién es este Balcarce, cuando San Martín se va a hablar con Simón Bolívar, él queda al frente del ejército de los Andes. O sea, es una figura muy importante. Está en Maipú, está en el desastre de Cancha Rayada, cruza la cordillera de los Andes. O sea, Balcarce es un tipo que está en los principales hechos de nuestra independencia, ¿no? Uh-huh. Y acá está al frente del ejército. Está al frente del ejército del Alto Perú, un ejército, vamos a decirlo, bastante indisciplinado, bastante amateur, por así decirlo. No es el ejército de granaderos a caballo, ¿no? Y que llega a Cotagaita y tiene un delí bastante importante, ¿no? Habíamos dicho que en esa batalla, ¿no? Imagínense un lugar donde hay dos ríos y un río de frente, un vago. Él se apresura, quiere atacar a los españoles, se da cuenta de que está encerrado, empieza un tiroteo, las balas que eran de un alcance que llegaba a unos 30, 40 metros, 50 con toda la furia, no llegan al español, no pueden, los españoles aprovechan esa situación porque estaban en unos cerros que estaban elevados y él se termina retirando. Claro. El combate de Cotagaita, la verdad que no podemos decir tampoco que fue algo, hay solo 2 muertos, unos heridos, digo, cada muerto es importantísimo, pero no es un combate de la dimensión del que vamos a hablar ahora brevemente, del Suipacha, que ya llega a unos 40 muertos, 150 prisioneros, ¿no? O sea, estamos hablando de cantidad de balas, artillería, se recupera. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Cuando se retira esta tropa, que en este problema que tiene él en Cotagaita, que es una retirada, por eso habíamos dicho que no es batalla, es un combate, porque no hay una estrategia bien clara de lo que pasó, se va a quedar en Tupiza. En Tupiza también se retira, porque se viene la avanzada del ejército español, y acá aparece un personaje fundamental, que después, si le parece al amigo Juan, lo vamos a continuar con algunas proezas más. Dale. Que es Miguel Martín de Güemes. Miguel Martín de Güemes llega empieza a hacerse cargo de una población que llega, o sea, unos 200, entre salteños, jujeños, algunos tucumanos, que empiezan a formar parte de este ejército de Balcarce, ¿no? Uh-huh. Muchos de ellos a caballo, o sea, Balcarce se encarga de que esta avanzada sea a caballo. Este grupo tenga caballo, porque va a ser el grupo de vanguardia, ¿no? Un grupo temerario, ¿no? El que tenía que ir al frente y en donde estaba Güemes. Y acá encontramos esta cosa interesante que tiene los berretines, la historiografía oficial, la porteñada, ¿no? Porque hay una discusión tremenda que, bueno, nos llevaría horas, pero hay toda una discusión sobre qué pasó en esta batalla del Suipacha, ¿no? Porque si leemos el parte oficial que redacta Castelli, este tipo muy interesante, Castelli, también, uh-huh. Interesante, ¿no? Los más virulentos que tuvo la revolución. Les recomiendo a los que les guste la literatura y la historia. La revolución es un sueño eterno de Rivera, donde habla de Castelli, ¿no? Este tipo, Castelli miente, ¿no? Supuestamente por lo que dicen la mayoría de los historiadores, porque dice que los porteños se llevaron la batalla de Suipacha, ¿no? Y casi que no menciona a Güemes. Y ahora vamos a ver cómo fue la batalla de Suipacha y cómo se gana la batalla de Suipacha. Bueno, imagínense que estamos frente a... vos estás avanzando y te encontrás con un río, ¿no? Que está hacia el fondo, y 2 quebradas, ¿no? O sea, estás en 2 quebrados, cerros, con cierta altura, y de ahí hasta el río donde está apostado el ejército español. Bueno, lo que se va a planear, y esto es muy napoleónico, de hecho hoy terminé de repasar un capítulo que
volví a leer que es muy lindo, es un libro que habla de algunas cosas, que miren, es un chino, El arte de la guerra, es Sun Tzu, Claro, sí. ¿no? Pero es muy Un interesante, clásico para estas un clásico cuestiones. para cuestiones de maniobra, y bueno, que siempre lo traigo a colación, Apunte de Historia Militar, de Perón, en donde habla de la diferencia entre un combate frontal y un combate de maniobra, ¿no? Y acá estamos frente a un combate, una batalla, un combate de maniobra, ¿no? O sea, una batalla de maniobra. ¿Qué quiere decir maniobra? Que previo al avance se diseña una estrategia, que para esa estrategia obviamente se tiene en cuenta qué materiales se van a usar, cuál es la distancia en donde llegan los disparos, o sea, los calibres, la característica del suelo, el viento, la lluvia, el terreno, o sea, todo. O sea, Se para analiza hacer y una se estudia maniobra, todo. Antes de decir, no es improvisado, no es vos por allá, vos por acá y avancen. No, es todo eh, pensado, un reloj para la batalla. exactamente. Y la batalla comienza antes de la batalla. ¿Por qué? Porque comienza engañando al general Córdoba. ¿Cómo lo engañan al general Córdoba? Eh, Manda espías, Güemes, que es un tipo muy zorro, y acá traigo a colación a este tipo, al arte de la guerra, que dice en uno de los capítulos, señala algo muy interesante y que aparece en la batalla de Suipacha, que dice algo así como el comandante del ejército tiene que recibir o tiene que desarrollar su estrategia teniendo aparte del pueblo en ella, al conocimiento del pueblo en ella. ¿No? Para este tipo, para Sun Tzu, es muy importante que esté en el desarrollo de ese combate previo el conocimiento del pueblo, del terreno y lo que está pasando. O sea, parte de la gente que vive en ese territorio tiene que estar en la batalla. Claro, a ver si interpreto, Facu, en el planeamiento, cómo va a ser la batalla, los que conocen el lugar, que son del pueblo, que conocen hasta la última piedra, decir, mira, mejor ir por acá, por allá, en el planeamiento, digamos, además de participar, ¿no? Exactamente, tienen que estar ahí. Y bueno, y van a estar ahí, y Güemes va a estar con esa gente, y esa gente le va a hacer creer al español que no tuvieron refuerzos, que no llegaron esos 200, 300 milicianos que vinieron de Jujuy, de Tucumán, de Salta, estos que iba a estar al frente Güemes. También le van a decir que la tropa está cansada, que no quieren pelear, ¿no? Que no tienen ganas de pelear. Y llegan los 300, aproximadamente 300, y llega también el dinero. O sea, está paga, reciben una paga. O sea, está moralmente bien la tropa y además está con más cantidad de tropa. Entonces hay dos datos que el español no tiene. Claro. ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser la maniobra? La maniobra va a ser en Suipacha la del avance de esta suerte de caballería, de infantería que comanda Güemes, pero un avance que va a terminar siendo una maniobra falsa, como dice. O sea, llegan hasta el español, empiezan un tiroteo, en ese tiroteo se va replegando esta gente comandada por Güemes, al punto que el español cree que se está replegando y que se están retirando. Entonces realiza una avanzada con buena parte de los hombres que tenía el español. Esta avanzada lo lleva a la quebrada, y cuando llegan a la quebrada, desde los cerros los estaba esperando los porteños, la artillería y los pocos cañones que tenía, que si no me equivoco eran dos, Balcarce. Rodean al ejército español, algunos pueden darse a la fuga, otros no pueden escapar, y quedan derrotados, 40 quedan en el campo, 20 heridos, si no me equivoco, 150 prisioneros. O sea, es un desastre para los españoles, ¿no? En el sentido de lo que le ocurre, porque no solo se produce la derrota, sino que se produce un desbande, ¿no? de tropa que había sido reclutada entre los pueblos del lugar. O sea, no todos eran, de hecho la mayoría, como señalan los historiadores de la batalla, la mayoría no eran personas que habían sido traídas
De España. desde España, ni soldados españoles. Entonces esto Claro, dicen que esos no eran las tropas, desertores, no eran las tropas profesionales que van a venir después, digo, años después. exactamente. Este desbande, lo que dan a entender es que termina generando esta gente desbandada, después se iban a unir al ejército revolucionario, en el sentido que están viendo que la victoria está del otro lado, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué lo digo? Porque volvemos a lo de antes, estamos en las primeras bataholas de la revolución Estamos en y están 1810, Facu. 1810 y hay muchos que están viendo a ver a quién le juego la ficha, ¿no? Claro. ¿Cómo es esto? ¿No? O sea, ¿por qué lado? ¿Qué está pasando acá? Hay una gran incertidumbre, ¿no? Y en esta incertidumbre, bueno, es como dice, no me acuerdo el historiador griego, que dice, cuando hablando de Alejandro Magno, creo que es Polibio, hablando de Alejandro Magno, dice, la suerte está al lado de los valientes, como diciendo, aquel que peché primero se va a llevar. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras épocas donde lo que impera es el bando, yo soy parte de esta facción, acá lo que impera es la incertidumbre. Muchos pueblos no saben al día de hoy, al momento de la batalla, de qué lado estar, qué ventajas va a tener, cuáles van a ser las repercusiones de estar Claro. con lo del Perú o que están con lo del Virreinato del Río de la Plata, como le pasó al NIE, ¿y qué repercusión? Y te fusilan. Bueno, entonces acá hay algo diferente a lo que está, a lo que la incertidumbre se empieza a disipar y hay que estar del bando revolucionario porque la guerra se está haciendo presente y de forma determinante, ¿no? Claro. Entonces se produce esta victoria y acá es lo interesante, ¿no? De esto que tiene, acá ya me voy al terreno historiográfico, que tenemos un montón de historiadores que empiezan a discutir y le apuntan a Castelli. Porque Castelli, cuando hace el parte de la batalla, no menciona a Güemes como que fue el personaje de la gesta. Claro, que tiene un ¿No? rol importante en eso, ¿no? Digo, además puso ahí, se arriesgó él y sus hombres para que caigan en la trampa que habían hecho. Exactamente. Y fíjense lo que pasa, ¿no? O sea, a raíz, esto es hay un historiador salteño que señala José Guardia del Ponte, que es un historiador que tiene acceso a varias de las memorias de los que estuvieron en la batalla. Dice que dice Castelli, que estaba en Xavi en el momento de la batalla, informa a Buenos Aires sobre la victoria, ¿no? Pero en el mismo, convenientemente, omite resaltar la importancia de las fuerzas gauchas, jujeño-tarigenias, salteñas, y solo le confiere un papel secundario a Güemes. A raíz de esto, a raíz de este agravio, las fuerzas comandadas por Güemes se retiran del ejército del norte. O sea, el ejército, y después sabemos lo que pasa. Claro. Esta va a ser la única victoria Claro. de la expedición al Alto Perú, ¿no? O sea, Está bueno esto, este ninguneo a Güemes, él se retira con sus hombres y bueno, después a partir de ahí es una derrota tras otra. Y además después el exactamente. rencor para otra charla, ¿no? De Rondó, de todos esos que van Sí. directamente a combatir a Güemes, pero y todos a perder además, pero está bueno ese señalamiento que haces de, bueno, ahí se rompe la relación con Güemes. Claro, el tipo, además, repasemos Güemes. Güemes es un tipo que, como bien decía, si uno agarra y dice, bueno, a ver, Balcarce es militar. Güemes también. Güemes había tenido, primero que era un tipo que hay un, que bueno, vos lo sabés muy bien, pero hay a veces un ninguneo a estos líderes de las provincias, Ujú. que eran los tipos referencia, Claro, como los Quiroga, los Peñalosa, los Bustos, el mismo Artigas, tipos que eran referencia en la región del pueblo, o sea, y, donde iba el y, pueblo lo del, respetaba, era palabra de y, Güemes. y en muchos casos lo respetaban porque también eran patrones. O sea, Güemes viene de una familia Claro. acaudalada en la región, Quiroga lo mismo, el caso de Rosa lo mismo, eran figuras que eran dueños de territorio, de vaca, de el que te daba trabajo, el que te dejaba conchavarte en tu porción, en una porción de tierra. O sea, eran tipos que ¿cómo me vas a ninguno? ¿Cómo van a ninguno? Este tipo es la referencia total en mi terruño, ¿no?
Y Güemes además había participado en las invasiones inglesas, ¿no? Había participado de todo lo que tiene que ver con el entrenamiento militar, ¿no? Él se había dedicado, la familia le destinó un entrenamiento militar, o sea, un tipo que tenía una experiencia. De hecho, la maniobra, si uno analiza, cuando dicen que la maniobra es tomada por Balcarce, puede ser, o sea, eso lo ponen en duda, pero ciertamente que es la maniobra que va a tener en la guerra gaucha Güemes todo el tiempo, ¿no? Estas maniobras falsas, ¿no? Esta maniobra de te ataco y me repliego y te caen por las quebradas, o sea, la victoria de Suipacha es una victoria que tiene más de las maniobras, la estrategia militar que toma Güemes más de una vez en su grande resistencia, ¿no? Acordémonos, se va a San Martín a cruzar la cordillera y al que lo deja al frente de la resistencia de lo que venía al norte es a Güemes. No se la da a ninguno de estos generales porteños, ¿no? O estos generales con cierta... que miraban por arriba a estos líderes de las provincias. No, se la va a dar a Güemes. Inclusive el plan de San Martín era cuando llegaba a Lima, que Güemes ahí empieza a avanzar para encontrarse en Perú con él, ¿no? Y después viene el asesinato, la traición a Güemes y San Martín la manifiesta, que le duele bastante esa pérdida. Sí, está buenísimo lo que decís, porque hay no me acuerdo si es Oliari, creo que Oliari, que es el historiador de Simón Bolívar, ¿no? Y hay una carta de Simón Bolívar que dice algo así, como cuando le matan a Sucre, a Bolívar, dicen, mataron a Sucre como le mataron a Güemes a San Martín. Claro. ¿No? Recordemos el escenario de Bolívar, ¿no? Bolívar deja Sucre y empieza a constituir lo que es la Gran Colombia, y paso a paso le empiezan a asesinar a todos los lugartenientes que él deja, y son reemplazados por, bueno, las élites locales que quieren, vinculadas también con una estrategia de dominio británica, ¿no? Vinculada con la balcanización, la fracturación de un territorio inmenso que consolida los dos océanos, ¿no? La idea de tener una constitución de un Estado poderoso en América del Sur, empiezan a las pequeñas actuar en la republiquetas. fragmentación. Exactamente, ¿no? O sea, generar la fragmentación de todos los territorios liberados, ¿no? Y Facu, acá tenemos entonces en Suipacha la gran participación de Güemes, oculta en algunos libros de historia, y también el enojo de Güemes, que se termina retirando con sus hombres, y a partir de ahí empiezan las derrotas para el ejército auxiliar que quería llegar hasta Perú. Exactamente. Básicamente, bueno, quería dimensionar ese aspecto que, digamos, siempre al margen de tratar de tener una no sé si lo logramos o no, pero yo, al margen de decir, bueno, a ver, ¿qué pasó en Suipacha? Dar un contexto, siempre, no sé si llamarle perlita, pero decir, bueno, a ver, y este aspecto sí tiene que ver con nuestro revisionismo histórico. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa la historia, estos tipos son, como diría el gran Norberto Galazo, un maldito, ¿no? Porque si te sacan de... Sí, ¿por qué hay detrás? O sea, bueno, acá hay otra forma de hacer la guerra que tiene que ver con una forma vinculada con gente no profesional, pero gente que quiere al territorio, que tiene destrezas gauchas, destrezas indias, y que, bueno, un poco molesta, ¿no? a la élite de turno que los porteños no hayan tenido este rol protagónico en la victoria de Suipacha, ¿no? Quitarle lugar a Güemes. Y este Balcarce que está al frente de las tropas, para ir cerrando, Facu, que cierres después vos como te parezca, que el hijo de él es quien se va a casar con la hija de San Martín. Balcarce fallece en 1819, si mal no recuerdo, de una enfermedad, además después de participar en todas las batallas que Facundo repasó antes junto a San Martín. Uno de esos personajes de nuestra historia muy importante. También me parece que hay que conocerlo también más a Balcarce a veces por momentos, porque como lo dijiste en algún momento, trascendió en
un tipo muy importante, trascendió dentro de lo que es la batalla de la independencia. Sí, no, ni hablar. Y después tenemos que ver esto, ¿no? O sea, que también le va a pasar a San Martín, que también le va a pasar a San Martín. El tema de, bueno, esta gente que venía evidentemente de entrenamiento militar, o sea, tiene una participación fundamental, pero que bueno, que la lucha en la independencia pasan a ser también una lucha que tiene una dimensión política muy grande, ¿no? Que algunos van a participar de determinada manera, ¿no? Me viene esa frase terrible que se le atribuye a Rosas, ¿no? Con Lavalle, que era ese gran militar, ese tipo que, un gran valiente, ¿no? Y que dice algo así como, tanto huevo al pedo, ¿no? En el sentido cuando se deja arrastrar para fusilar a Dorrego. No digo que sea el caso de Balcarce, pero también cuando uno dice, ¿y por qué este tipo? Y bueno, pero Balcarce, un tipo que tenía forma, a veces pedirle esa cosa, ¿viste? De ser como No, después son seres estratega, humanos. político, Sí. dimensión, claro. El tipo estaba ahí al frente del ejército, evidentemente era difícil lidiar con las élites, le va a pasar a Belgrano también, cuando tiene que lidiar con los sectores de poder del norte, ¿no? El norte, también hay que decirlo, era y comento esto nada más, como si Dale, querés para cerrar y para después continuaremos con el desastre de Huaki, cuando dale. vamos a ver lo que pasa después, ¿no? Vemos la derrota de esta expedición, si te parece. Pero bueno, quería comentar como para cerrar y tener en cuenta de por qué la élite, y la élite también tiene sus razones, no estoy diciendo que estoy a favor ni nada, pero ¿qué razones tiene? Estos grupos estaban vinculados con el Virreinato del Río de la Plata, estaban vinculados principalmente con Cusco, eran ciudades que le daban los víveres necesarios para la explotación de los cerros mineros del Alto Perú, de Perú. Entonces, cuando ellos ven caer y ven en la Revolución de Mayo que lo que está pasando es que hay un sector mercantil portuario de Buenos Aires que empieza a tener protagonismo, ellos dicen, si esto se sigue dando, nuestra economía se cae. Si se cae España, se cae mi economía, que está vinculada al destino español. Entonces ellos también empiezan a jugar Sí, sus su privilegios, ficha, su privilegio decir, económico, lo que fuera, para mantenerse. exactamente, pero a ver, ¿qué pasa si se cae? Los negocios se me caen. Claro. Son elite, ¿por qué? Porque están muy vinculados al gobierno español y están beneficiados con el gobierno español. Entonces también hay que entender esto, no digo que estén bien o mal, digo que estos tipos tienen sus intereses y los ponen en juego. Entonces cuando vienen estos revolucionarios, dicen, ¿qué hay detrás de esto? Y estos tipos no te explican o te dicen, no, ¿y qué puerto va a haber? Y ya esos quilombos empiezan a subir rápidamente. Ujú. Artigas, en 1811, le pregunta, ¿y el puerto de Montevideo? Cuando lo recuperemos, ¿el puerto de Montevideo es? No, el puerto de Buenos Aires. Y entonces, ¿y por qué Montevideo deja de ser puerto? Y Claro. ya los porteños dicen, no, mirá que... Y cuando Artigas logra eso, lo empiezan a hostigar. Le dicen, no, retírate. Y no solo eso, los porteños llaman al imperio portugués para que invada la banda oriental. Ujú. O sea, son capaces de llamar al imperio portugués para que tome la banda oriental, para que Montevideo no tenga puerto propio, y para que una provincia de la Unión no tenga puerto propio. O sea, hay toda una dimensión muy interesante también de cómo se van ajustando a estas nuevas condiciones los sectores de poder, ¿no? Facundo y Vicenzo, iba a decir Facu por la relación que tenemos, pero Facundo y Vicenzo, doctor en historia, docente en la Universidad Nacional de Lanús. Facu, haceme alguna mención de cómo cerraron el ciclo en la UNLA, en la universidad. Está la especialización de pensamiento nacional, que seguramente a partir de mediados del año que viene se pueden anotar, pero hacé lo que quieras, alguna mención de nuestra universidad. Bueno, gracias Juan. Los invitamos a inscribirse a la especialización de pensamiento nacional, a participar de los conversatorios. Si no se quieren inscribir, participen de los conversatorios que son abiertos. Tenemos conversatorio del Centro de Historia, de la especialización. Y la verdad que muy contentos, ¿no? Ahora estamos cerrando, me anticipo, tiro una primicia, quinto egresado del año, ¿no? De la especialización, que es importante. Por ahí llegamos a 6, estamos ahí con un dictamen, estamos con esos temas. Y después, bueno, muy contento con la cantidad de actividades que hicimos y bueno, la idea es seguir realizando actividades
en las que están invitados, ¿no? Y esta de alguna manera forma parte porque hablamos todas estas cosas. No, sí, ¿no? claro, O sea, este es una más, pero bueno, también ahí una contando más, que sí, sí, para quienes nos sí, escuchan sí. y se quieran participar en esta casa de estudio que es la Universidad Nacional de Lanús, puedan ponernos a estar al tanto y saber que hay también una especialización sobre la corriente pensamiento nacional en la UNLA, ahí lo repasamos. Facu, nos queda diciembre de esta temporada, así que ahí hacemos la de Wacky. Bueno, sí, va a ser bajonera, porque es una derrota, pero bueno, la vamos a Bueno, pero es trabajar. parte de nuestra historia. Y Facu, en algún momento Exactamente. tenemos que hacer también, quizás para fines, después lo conversamos fuera, obviamente fuera del aire, pero tenemos que hacer lo que pasó con la invasión, el ataque de Estados Unidos en Malvinas y después la Ah, invasión de los ingleses a nuestras sí, islas. sí, La podemos hacer para fin de mes, principio sin de duda. enero, como para cerrar la temporada 12 de Malvinas, causa central. También Buenísimo, lo podemos hacer con eso y lo dejamos buenísimo. ahí vendido y además te comprometo también lo hago público para Sí, sí, comprometerte. buenísimo, buenísimo, espectacular. Facu, Adhiero a esa emoción. muy bien, Facu, fuerte abrazo, buenísimo, me encanta a mí Bueno, estas columnas, conocer y repasar la historia, así que gracias Facu por tu tiempo y a mí dedicación también. acá en Malvinas Causa Central. Fuerte abrazo. Abrazo grande, maestro.